La expresión jurisdicción designa la naturaleza de la función propia del juzgador, del lugar, ámbito o demarcación territorial, dentro del cual puede ejercer válidamente dicha función. En cambio, la competencia es un concepto que se aplica a todos los órganos del Estado y no solamente a los jurisdiccionales. Esto para indicar la esfera o el ámbito de los cuales puede ser espacial, material o personal, etc. Dentro del cual aquellos pueden ejercer válidamente dicha función que les son propias. De acuerdo con Ovalle Favela, la competencia en el ámbito del derecho procesal es la suma de facultades que la ley le da al juzgador para, para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. El juzgador, por el simple hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla en cualquier tipo de litigios o conflictos, sino solo en aquellos para los que ha sido facultado por la ley, o sea, en aquellos en los que es competente. Aquí también las leyes procesales han propiciado la confusión entre los conceptos jurisdicción y competencia. Así, entre otros, el artículo 149 del Código Civil de Procedimientos Civiles del Distrito Federal establecía en su primera parte: la jurisdicción por razón de territorio es la única que se puede prorrogar. En realidad, el legislador se estaba refiriendo a la competencia por razón del territorio para permitir su prórroga, es decir, su modificación por acuerdo de las partes o por la sumisión del demandado, cuando éste compareciese ante un juzgador sin objetar su competencia por razón de territorio. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de mayo de 1996 rectificó este error para referirse específicamente a la competencia en razón de territorio. Se entiende por jurisdicción contenciosa la que ejerce el juzgador respecto de una pretensión procesal formulada por un sujeto para obtener una sentencia contra otro sujeto, la que habrá de emitirse con conocimiento de causa y con sustento de prueba legal, haya o no haya controversia, pues esta es indispensable para que exista la jurisdicción contenciosa. Como ocurre cuando el demandado se allana con la pretensión del demandante. En términos muy generales, puede definirse a la jurisdicción contenciosa como aquella en la cual se tramitan los juicios contradictorios o contenciosos. Existe controversia o contradicción entre las partes, se requiere de un juez y una decisión que dirima o que resuelva la controversia. En la jurisdicción contenciosa se dice que hay litigio, hay contienda, hay controversia o discusión. La jurisdicción contenciosa es la jurisdicción propiamente dicha y esta puede establecerse de acuerdo a la materia, puede ser civil, mercantil, penal, entre otras. Ahora vamos a pasar a la jurisdicción voluntaria. Y bueno, primero el autor Alcalá Zamora como Couture han advertido que la jurisdicción voluntaria no es jurisdicción ni es voluntaria. No es jurisdicción porque en esta no existe un litigio y bueno, más bien no se ejerce sobre un litigio, y no es voluntaria porque normalmente la promoción de los procedimientos denominados de jurisdicción voluntaria no obedecen a la libre voluntad del interesado, sino que viene impuesta por la ley. Jurisdicción voluntaria, al contrario de lo que es la jurisdicción contenciosa, no existe una controversia entre partes. En la jurisdicción voluntaria no existe la dualidad de partes. Se trata de actuaciones ante los jueces para solemnidad de ciertos actos o para el pronunciamiento de determinadas resoluciones que los tribunales deben dictar.
La llamada jurisdicción voluntaria ni es jurisdicción ni es voluntaria. Primero, no es jurisdicción. ¿Por qué? Porque existe una controversia entre partes. Y no es voluntaria porque en muchos de los casos es necesaria la intervención del juez impuesta por la ley. Así, por ejemplo, si el padre o madre por necesidad o por utilidad desea vender los bienes del hijo que tienen en su patria potestad, no pueden hacerlo libremente, sino que tienen que tener la autorización judicial, y además de esto la venta debe ser publicada en subasta. El interesado obligadamente debe ocurrir al juez para que éste le dé la autorización y pueda ejercerse la venta, pues en caso contrario esto no podría realizarse. Lo que caracteriza a la llamada jurisdicción es la no contención de partes, pues esta media a la controversia, y la voluntariedad es respecto de la competencia y no respecto de la jurisdicción propiamente dicho. La competencia jurisdiccional puede manifestarse de dos formas. Tenemos a la competencia objetiva y a la subjetiva. La primera se refiere al órgano jurisdiccional en sí mismo, o sea que este es independientemente del sujeto que sustenta el cargo jurisdiccional. Y bueno, decimos que es independientemente de la persona porque pues la función jurisdiccional es en sí mismo a la competencia objetiva. Después tenemos que la función del juzgador no se relaciona con el sujeto o persona que ostente el cargo. Esto podría ser un ejemplo, por ejemplo, que se sabe no se puede saber el nombre ni los datos del juez primero de lo familiar de primera instancia, pero se conoce la existencia de dicho órgano jurisdiccional para determinar la competencia objetiva. Dentro de la competencia subjetiva se encuentra como un objeto esencial la imparcialidad, la cual nos define Ovalle Favela que es una condición esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional, que debe satisfacer no el órgano en sí, sino a la persona o a las personas que sean titulares de aquel, entre los cuales podría ser el juez o el magistrado. De aquí podemos desprender que la competencia objetiva no posee ninguno de los criterios a los cuales se refiere al juez o al magistrado, sino a cuestiones externas, como lo es el territorio y el valor del negocio. Y por otro lado, la competencia subjetiva se refiere al sujeto, el cual debe dirigir el proceso al cumplir con el requisito de imparcialidad. Como señala el jurista Piero Calamarei, el juez es un tercero extraño a la contienda que no comparte ningún interés o las pasiones de los que se encuentran dentro de la controversia, y que debe desde el exterior examinar el litigio con serenidad y con desapego. Este es un tercero interpartes, o mejor aún, un suprapartes. Todo esto, lo anterior, según el autor Piero Calamandrei. Bueno, como resumen tenemos que la jurisdicción y la competencia son dos conceptos que suelen confundirse muy frecuentemente, pero tenemos que entender que la jurisdicción es simplemente la función propia del juzgador, dentro del cual puede ejercer válidamente dicha función en una demarcación o ámbito territorial. Y bueno, por otro lado, el concepto de competencia eh, se aplica en todos los órganos del Estado y no solamente a los jurisdiccionales. Y esto es para indicar la esfera o el ámbito en el cual se encuentran, entre los cuales puede ser el espacial, el material, y bueno, dentro del cual aquellos pueden ejercer variadamente dichas funciones. O sea que todos los juzgadores
pueden, pueden usar el derecho, tienen la facultad para aplicar el derecho, pero no todos pueden atender a todos los casos, sino que solamente a los que la ley les otorga esa facultad, o sea que les da la competencia para hacerlo. En cuanto a jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, tenemos que la contenciosa tiene esa esencia de que siempre debe haber una controversia, siempre tienen que haber dos partes que tengan un conflicto. Mientras tanto, en la jurisdicción voluntaria se diferencia de que aquí no existe.